Y bueno, pues amigos, el día de hoy de forma 100% oficial les voy a pasar a mostrar un evento anticipado de la próxima agenda semanal. De hecho, en el video anterior ya les estuve confirmando cuál sería la próxima arma evolutiva, ya que recordemos que actualmente la que tenemos en el juego solo le restan 3 días, así que sí, para la próxima agenda semanal ya se va a estar liberando otra arma evolutiva. En el video anterior ya les estuve comunicando ello, pero en este video vamos a estar viendo otro evento anticipado. De hecho, para ponerlos en contexto, rápidamente por aquí les paso a mostrar el banner 100% oficial para nuestra región de Latam. Y sí amigos, nos pasan a confirmar la llegada de estos dos nuevos aspectos. Uno de ellos sería un aspecto femenino y este aspecto masculino que lleva por nombre Resonancia Metálica. Y ojo con ello, que lo mejor viene por aquí, nos dice usa tokens el elegido de eventos anteriores. Ojito con ello, porque vamos a poder utilizar esos tokens el elegido para poder canjear uno de estos dos premios principales. Claro está, siempre y cuando no te salga al momento de darle pues unos 10, 20 o unos 40 giros. Si no te sale, pues vas a poder canjear tus tokens el elegido por cualquiera de estos dos. Cabe resaltar que este evento sería nada más ni nada menos que una ruleta de tokens. Esto es información 100% confirmada para nuestra región de Latam. La fecha oficial aún no se ha librado, sin embargo he estado notando que algunos creadores de contenido que actualmente pertenecen al programa de influencer de Free Fire Latam han estado mencionando que estaría llegando para el día 2 de septiembre. De momento no les puedo pasar a confirmar ello, pero bueno, algunos pues influencer, como se los acabo de mencionar, ya estuvieron confirmando la fecha y sería para el día 2 de septiembre. De igual manera por aquí les paso a notificar lo que sería el aspecto masculino, el cual lleva por nombre Resonancia Metálica. Ojito con ello y vamos a poder ver el aspecto masculino. Me gustaría que me hagan saber en los comentarios si realmente a ustedes les gustó este aspecto o no les gustó. Ahí vamos a poder observarlo y ojo con ello, que tiene unos cuernitos por ahí. Vamos a poder ver por aquí la parte superior de la chaqueta. Ojo con ello, nada más la chaqueta. La chaqueta es la que contiene los cuernitos, ojito con ello. Pensé que contenía el cabello, los cuernitos, pero no, ahí ustedes lo van a poder observar. Sin embargo, junto con ello también tenemos la parte inferior de los pantalones, que bueno, sinceramente los pantalones sí no me gustaron demasiado. De igual manera me gustaría saber en los comentarios del 1 al 10 cuánto califican este pantalón. ¿Realmente les gustó o no les gustó? No creo que se vaya a poder realizar una buena combinación con ellos, pero bueno, por otro lado también tenemos los zapatos. Zapatos que se verían de la siguiente manera, ojito con ello, ahí ustedes lo van a poder observar. Sin embargo, no sería lo único, ya que este aspecto masculino también contiene unos lentes verdes que no vendrían nada mal para una buena combinación, ahí ustedes lo van a poder ver. Sin embargo, no sería lo único, ya que también contiene un maquillaje. Ojo que muy aparte de los lentes, que los lentes no me dejan ver el maquillaje, trae maquillaje. ¿Es en serio, Garena? A ver, todo el paquete completo se ve de la siguiente manera. No se logra apreciar el maquillaje, pero bueno, contiene un maquillaje que ustedes lo pueden estar equipando con alguna otra ropa. Así que ojo con ello. Esto me sorprendió bastante porque ¿cómo puede ser posible que encima del maquillaje vengan los lentes? No se puede apreciar bien, pero bueno, de igual manera ahí pasarles a mostrar esas ideas que tiene Garena. Bueno, muy aparte de ello también tenemos la parte del cabello, que de hecho el cabello se vería de la siguiente manera. Ojo con el cabello, que el cabello no es el que contiene los cuernitos, una gran F por ello. Si quieres pues tener los cuernitos, obligatoriamente tendrías que equiparte la chaqueta, ahí ustedes lo van a poder observar. Algo que sinceramente a mí en lo personal sí me gustó, ahí vamos a poder verlo, porque pues los cuernitos pueden salir en cualquier otro objeto que te pongas en la cabeza, sin la necesidad de ponerte el cabello que tenemos por aquí. Simplemente con colocarte la chaqueta pues ya te van a salir los cornitos, algo que me parece algo novedoso. Sin embargo, cabe mencionar que este aspecto, a diferencia de otros, nos muestra un efecto especial al momento de estar utilizando un botiquín, y ese efecto especial sería en la parte de atrás, que sería este, ¿qué es? A ver. Mm, pues como unas alas. Pues no sé qué sea, pero es como unas... Ah, ya, creo que es como una espada.
y unas alas, si no me estoy equivocando, o háganme saber en los comentarios ustedes qué creen que sea realmente eso que tiene en la espalda, pero bueno, de igual manera ahí pasarles a notificar que tiene un efecto especial al momento de estar utilizando un botiquín. Sin embargo, muy aparte de ello, también nos pasan a confirmar su contraparte, que sería el aspecto femenino en core cromático. Ahí ustedes van a poder observar la animación. Ojito con el aspecto femenino, que creo que las mujeres lo van a querer conseguir. Cabe mencionar que este está conformado por la parte superior de la blusa, que lo van a poder ver por aquí. Una blusa que, bueno, se ve toda tablita ahí, Kelly, ahí ustedes lo van a poder observar. Ojo con Kelly, toda una tablita. Vamos a ver la parte inferior de la falda. Bueno, al menos creo que la falda se va a poder realizar una buena combinación con ella. También tenemos la parte de las botas, unas botas rosas. Y para finalizar tenemos la parte del cabello, que contiene este micrófono y unos auriculares. Ahí ustedes lo van a poder ver. Pues nada mal, ¿eh? El cabello se puede realizar también una buena combinación. Lamentablemente este aspecto masculino, a diferencia de este aspecto femenino, a diferencia de este aspecto masculino, pues el aspecto masculino tiene efectos especiales y el femenino no lo tiene. Me hubiese gustado que también hubiese tenido un efecto especial, pero lamentablemente no lo tienen. Cabe mencionar que en el banner se confirma que estaría llegando con los famosos tokens el elegido. Creo que actualmente yo tengo algunos de ellos. Vamos a verificar rápidamente por aquí en el apartado de otros. Y sí, tengo 233 tokens el elegido, así que si ustedes tienen, traten de poder ahorrarlos. O en caso contrario, creo que actualmente ustedes pueden obtener esos tokens el elegido. Sí, aquí pueden estar girándole a la ruleta de tokens de la Mac 7. Si ustedes le giran, ya van a poder obtener esos tokens de forma anticipada, y ya cuando llegue el evento en automático simplemente los vas a poder utilizar para poder intercambiar el premio mayor. Actualmente esos tokens elegidos solo se encuentran aquí en este evento, en este de la Mac 7 más creo. Ah, no, también en la colección de los cuernitos dorados, perdón, los cuernitos blancos. Así que si quieren obtenerlos de forma anticipada, traten de aprovechar en girarle este evento para que de esta manera pues ya tengan esos tokens el elegido. Yo de momento no pienso canjear ninguno de estos aspectos, pienso conservarlos para poder canjear algún otro nuevo aspecto que Garena Free Fire vaya a estar implementando dentro del juego. De momento ese es uno de los eventos anticipados para nuestra región de Latam, 100% confirmado. Para el día 2 de septiembre se ha estado notificando por parte de los influencers. De momento en el banner no nos muestran la fecha oficial, pero bueno, va a estar ya en el rulete de tokens. Y el otro evento que ya se los estuve confirmando en el video anterior sería el regreso de la grosa. Así es, amigos, vamos a tener el regreso de la grosa evolutiva, ya que pues la MP40 pues cobra rubí. Lamentablemente ya estaría finalizando dentro de 3 días. Una vez que finalice esta arma evolutiva va a estar regresando la grosa, que de hecho actualmente ustedes pueden buscarla aquí en el apartado de armas evolutivas y ya la pueden estar probando de forma anticipada. Aquí simplemente le dan donde dice el botón de probar y en automático te va a redirigir a una partida y lo vas a poder probar a ver si vale la pena tener que conseguirla, o pues realmente creen que no vale la pena. Ese sería el emote exclusivo, que para poder obtenerlo obligatoriamente tendrías que subirla a nivel 7, algo que la verdad sinceramente yo no creo subir ninguna arma evolutiva al nivel 7. Pero bueno, esa sería la información. De momento, si en el transcurso de las horas se logra librar algún otro banner, claro está que yo se los estaré notificando en un nuevo video.